Bien, saludos. Bueno, se me ha pedido emitir este mensaje del Evangelio con motivo de las conferencias en San Felipe. Y queremos pues compartirlo con ayuda del Señor con cada uno de los oyentes. Quisiera que leamos en Hebreos capítulo 3 desde el versículo 7. Hebreos 3 y 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Hasta acá está bien como lectura base. Vamos a tomar en cuenta otras referencias en este mismo capítulo y en el siguiente para hablar con ayuda del Señor acerca del endurecimiento del corazón. El escritor a los hebreos está poniendo como ejemplo a este pueblo de Israel que pudo experimentar la bondad, la misericordia, el amor del Señor para con ellos. Pero sin embargo, a pesar de los portentos, los milagros del Señor, la manifestación de gracia y de afecto hacia ellos, ellos adoptaron una posición de rebelión y la mayoría de ellos quedó postrado en el desierto y no entraron en la tierra que Dios le había prometido. Pero quisiera con ayuda del Señor hablar, como he dicho, acerca del endurecimiento del corazón. En primer lugar, la causa del endurecimiento. En segundo lugar, las consecuencias del endurecimiento. Y por último, el consejo acerca del endurecimiento. Entonces, en estas porciones que hemos leído en estos versículos y en otros más encontramos esto. ¿Cuál era la causa por la que la mayoría de los israelitas, después de haber visto la mano poderosa de Dios que los sacó de Egipto, quedaron postrados en el desierto y no entraron a disfrutar de las bendiciones de la tierra prometida? Él está diciendo una primera causa en el versículo 10, capítulo 3 y 10. Él está diciendo, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. El desconocimiento del ideal de Dios, del camino de Dios, de la voluntad de Dios. Ellos desconocían a ese Dios poderoso, todopoderoso, el Dios vivo y verdadero. No tenían un conocimiento pleno de Él. De lo contrario, no hubieran caído en el error de murmurar y de blasfemar contra Él, de ser incrédulos. Pero la otra causa es que ellos manifestaron incredulidad. Allí mismo en el versículo 12 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ellos manifestaron incredulidad y así lo vemos en otros versículos más adelante. Pero también la causa por la que se endurecieron, había engaño, el engaño del pecado en el versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. De modo que eso causa que el corazón se endurezca. Y la última cosa que notamos es en el versículo 18. A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron la desobediencia. De modo que si hay algo que está totalmente claro, que endurece el corazón, endureció el corazón de los israelitas y endurece el corazón de cada persona en la actualidad, son estas cuatro cosas. Por desconocimiento de él. Muchas personas se endurecen. ¿Por qué? Porque no conocen a ese Dios vivo y verdadero. Aquella mujer samaritana, ella estaba rebelada, estaba asida o estaba totalmente sumergida en la idolatría. Y ella no conocía quién era aquel personaje, aquel bendito ser que estaba hablando con ella, que era el mismo Señor Jesucristo. Y entre tantas objeciones de ella, el Señor le dijo, si conocieras quién es el don de Dios, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Ella no conocía a este que estaba frente a ella. Como muchas personas cierran, endurecen el corazón porque no conocen a este bendito ser. Para aquellos discípulos de Juan, fue grato cuando pudieron seguir al Señor, abandonar a Juan y seguir al Señor. Ellos le preguntaron, maestro, rabí, ¿dónde moras? Él dijo, venid y ved. Y cuando fueron al lugar, tuvieron un encuentro íntimo con el Señor. Dice la palabra de Dios, se quedaron con él. Querido oyente, no va a ser hasta el momento que usted le conozca, que usted profundice en el conocimiento de este bendito ser, que abandonando la escena de gloria, tomando un cuerpo semejante al nuestro, y que le quitó a usted para colocarse él y llevar las consecuencias, el sufrimiento que debía experimentar todo pecador, que él lo experimentó por amor a usted. Hasta ese punto, usted no va a comprender hasta llegar a ese punto quién es este bendito ser. Cuando ellos lo comprendieron, se quedaron con él. Ojalá usted pueda conocerlo. Ojalá usted pueda reconocer en lo más íntimo de su corazón que esta persona que se desprendió, que voluntariamente entregó su vida en rescate del pecador, te ama y que no merece ser rechazado. Usted, al conocer este grande gesto de amor, le va a pensar en volverle a despreciar. Ellos no conocían, no han conocido mis caminos. Pero la otra causa de su endurecimiento es la incredulidad, que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. A pesar de lo que el Señor le había manifestado, había siempre en ellos la murmuración. No creían a pesar de las manifestaciones poderosas del Señor. Y eso nos lleva a pensar, querido oyente, a cuando el Señor se acercó nuevamente a su tierra, Nazaret, y algunos le menospreciaron, y algunos le desacreditaban diciendo, este no es el hijo del carpintero, ¿quién es este? Y el Señor dice en Marcos capítulo 6 y 6, se asombraba de la incredulidad de ellos y no hizo
muchos milagros allí por causa de la incredulidad de ellos. Todavía ellos estaban dudando de que el Señor había descendido del cielo. Era el Mesías enviado, el Salvador del mundo. Queridos oyentes, hasta la actualidad será que la información, que el conocimiento de esta bendita persona que por todo el mundo ha surgido, este mensaje bendito de salvación, será posible que habiendo oído del amor, de la gracia, de la bondad de este nuestro Señor, en bien del pecador, todavía usted tenga un corazón malo de incredulidad para ir en dirección contraria a Él? Él estaba asombrado. La incredulidad es causa del endurecimiento. Influye también, queridos oyentes, un ser malévolo, Satanás. Él no está interesado en que las personas puedan tener un encuentro personal con el Señor para salvación. Estamos conscientes por lo que dice la palabra allí en Lucas capítulo 8 y 12 que una de las acciones de Él es robar la palabra que las personas oyen para que no crean y se salven. Y sabes, querido oyente, es peligroso al oír la palabra y no creerla, convertirte en un incrédulo, porque allí toma más fuerza Él, porque está escrito en 2 Corintios capítulo 4, desde el 3 y 4, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Cada vez que usted oye el mensaje glorioso de salvación del Cristo Salvador y lo rechazas, te conviertes en incrédulo y Satanás arrecia más su ataque contra ti para cegarte, de modo que no resplandezca la luz del evangelio. Pero querido oyente, no solamente hemos hablado acerca de la causa, sino queremos hablar un poco más. Ahí está hablando también del engaño del pecado, el pecado, cuando la persona se entrega a los placeres del pecado, entonces cierra su corazón al Señor y la persona es desobediente. Otra etapa, cree que la palabra de Dios es verdad, la palabra lo alcanza, la palabra le hace sentir su necesidad de Dios, de acercarse al Señor para salvación, pero es desobediente, no da el paso. Y en eso, querido amigo, el corazón se va endureciendo. Pero las consecuencias, ¿qué pasa si la persona llega a endurecer el corazón? ¿Cuáles eran las consecuencias para los israelitas? Dice que Dios estuvo disgustado con ellos aquellos 40 años. Dios estuvo disgustado con ellos en el versículo 17. Otra cosa, en ese mismo versículo 17, quedaron postrados en el desierto. No llegaron a entrar a la Canaán, a la tierra prometida. Y en varias ocasiones se repite, no entrarán o no entraron en mi reposo. En el capítulo 3 de Hebreos, como hemos leído, versículo 11, en el 18, en el 19, en el capítulo 4, versículo 3, versículo 5, las mismas expresiones, no entrarán en mi reposo. ¿Sabes, querido oyente? Hay consecuencias graves para aquel que endurece, que cierra el corazón ante el Señor y su palabra. Para este pueblo, Dios estuvo disgustado con ellos. Este pueblo, de los más de ellos, dice la Biblia, no se agradó Jehová y quedaron postrados en el desierto. No entraron
a ese lugar, a esa tierra que fluye leche y miel, a la tierra prometida. Sabes, querido oyente, es imposible que una persona que cierra el corazón para no dejar entrar al Señor pueda entrar en las moradas de gloria en el cielo mismo. No, amigo, está escrito allí en Romanos capítulo 2 y 5, que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No es posible entrar. No va a ser posible, querido oyente, vivir la vida a espaldas de Dios, entregado al placer mundanal, ignorando a este bendito ser, a la verdad de la palabra de Dios y entrar al cielo. Eso no es posible. Sería Dios injusto. Querido amigo, Dios es amor. Y es por eso que entregó a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero como Él es amor, también Dios es justo, y jamás va a tener por inocente al culpable. Él te está presentando la oportunidad de salvación. Él te está presentando, como es el último punto que vamos a notar de este tema, el consejo divino, el consejo de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones. Capítulo 3, versículo 7. Versículo 15, capítulo 4, versículo 7, las mismas expresiones, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones. Es un consejo, es un clamor que viene del parte del cielo, del mismo Dios, que debe retumbar en tu alma y corazón, que deben hacerte estremecer. Hay unas consecuencias por delante para el que endurece el corazón, para el que cierra el corazón al Señor. Y el consejo es, no endurezcáis vuestros corazones, por lo cual si oyereis cuando oí su voz, hoy nuevamente estás oyendo la voz del Señor, que te está dando estas advertencias. No hay otra forma como el Señor te pueda demostrar que te ama. ¿Sabes, amigo? Él no estaba obligado a entregar su vida. Un ser santo, inmaculado, no podía experimentar el sufrimiento y la muerte, porque eso es consecuencia del pecado, y en Él no había pecado. Él no hizo pecado. Él no conoció pecado, y en Él no había pecado. Sin embargo, está escrito allí en Juan capítulo 10, 16, 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Amigo, voluntariamente el Señor se ofreció para llevar las consecuencias del pecado, para que no sufras tú las consecuencias eternas del mismo. ¿Cómo es posible que habiendo un sustituto que quiso sufrir para que tú y yo no sufriéramos, tú tengas que tener un corazón malo de incredulidad y de rechazo a este bendito ser y tenga que parar en la eternidad de perdición? Amigo, eso no se concibe. No hay lógica para poder llegar a pensar que una persona se pierda cuando hay tanta manifestación de amor y de gracia de parte del Dios del cielo. Ojalá que usted pueda ser sabio, ojalá que usted pueda ser entendido
y pueda acatar el consejo divino. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esta puede ser tu última oportunidad que el Señor te está brindando de gracia para tu salvación. No la desaproveches. Atiéndela. Acepta el consejo de Dios. Cree de todo corazón en el Señor Jesucristo y serás salvo desde hoy y para siempre. Que Él te ayude. Amén.